Buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy estamos en el foro GREDA y vamos a presentar a una gran profesional de estos temas, que es la licenciada Irina Rodríguez Calderón. Muchas gracias. Ella es, bueno, de todo su currículum amplio que tiene, tan joven, pero tiene un amplio currículum y mucha experiencia. Una de tantas de sus preparaciones es ser licenciada en educación preescolar, licenciada en pedagogía. Tiene varias especialidades, pero alguna de las más importantes considero yo que es la de Montessori en educación de 0 a 18 años. Y un sinfín más, que ya algunos de nuestros visitantes en la red ya la conocen, pero pues te damos la bienvenida y te damos muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de conocer un poco más de estos temas. Muchas gracias, José. Pues antes que nada quiero dar las gracias. Hoy me toca estar del otro lado del foro, presentando un tema que bueno, a mí me encanta y me apasiona muchísimo, que es la parte de la educación individualizada hacia los niños. Como dice José, la licenciada José, me tocó estar en la parte de educación y me tocó estar como niña siendo educada, ¿no? Entonces, creo que mis ganas de compartir esta parte de educación y mi manera de empezar este tema es a mí cómo me fue en la escuela. Yo como niña me costó mucho trabajo y sufrí mucho porque todo era estandarizado. Les quiero contar un poquito, nada más para empezar. Yo nací a los 7 meses y tenía un lado del cerebro mucho más maduro que el otro y no se daban cuenta por qué yo no podía aprender a leer y a escribir tan fácil como los otros niños. Entonces me tocó mucho estar en terapias, en clases, todas las tardes tenía algo específico con alguien diferente, con un doctor, con una medicina, porque si no me concentraba, etc. Y no daban qué era lo que estaba pasando hasta que me llevaron con un especialista en México. Sin embargo, la verdad es que el gran amor, a pesar de estar en una escuela tradicional, el gran amor y la gran pasión de los maestros que tuve me hicieron llevar a poder trabajar en un equipo con una especialista muy buena en lenguaje, con un médico en México, con mis maestros en la escuela, que yo la verdad les agradezco enormemente. Pero hasta 4 años de primaria se dieron cuenta que yo tenía una manera y un porqué no me iba tan bien y no aprendía a leer y a contar. Yo me acuerdo que en tercero teníamos un estándar de números de palabras que contar y para mí era traumante. Realmente era traumante. O sea, a veces que yo decía, me voy a hacer pipí de miedo. Y esto para un niño es súper traumante, de verdad, y muchas veces como papás no los entendemos. Quiero comentar que mi papá tiene una librería, le encanta la lectura. Mi mamá es una súper maestra, creció también alrededor de la educación y era mucha presión en una niña que tenía algo que no se podía ver. Entonces, para mí fue algo que me llevó a querer estudiar, primero que nada, psicología, porque yo me enamoré de mi psicóloga educativa, que era la parte del lenguaje, que me apoyaba muchísimo, porque ella me entendía. Y entonces, yo quería comer con ella, quería pasar todas las tardes con ella, era como mi amor platónico, mi segunda madre. Ahí quería estar todo el tiempo porque me sentía entendida, me sentía comprendida. Me acuerdo que un día me dijo, ¿le tienes tanto miedo a los libros? Rompe un libro, no pasa nada. Y dije, ¿cómo? Mi papá me hubiera colgado, él vende libros, él trabaja con libros, ¿qué es lo que pasa? Entonces yo decidí, gracias a este amor, la verdad, de las personas que encontré a mi alrededor, enfocarme en la parte de educación. Y una cosa que me topó y me brincó mucho a la hora de estar frente a grupos como tradicionales, por así decirlo, a pesar de que es mucho amor, es que las pruebas y los exámenes, por más que como maestros queramos ayudar a cada niño, los exámenes y las pruebas y las calificaciones y lo que tienen que aprender todos los niños es súper estandarizado. Y yo no le puedo enseñar a un niño lo mismo que al otro porque no está ni en la misma situación, aunque tengan la misma edad y hayan nacido el mismo día, no tienen la misma circunstancia de vida que el otro. Y tengo que aprovechar la circunstancia de cada uno y entender las fortalezas y las debilidades de cada uno
y el proceso por el que está aprendiendo para poder apoyarlo y explotar este potencial que cada uno como ser humano tenemos. Para mí eso fue súper enriquecedor. Entonces fue cuando digo, no, me voy hacia Montessori y me encanta el método. El método me encanta porque es una educación súper individual, ¿no? Sin embargo, esta parte de que sea individual, no lo hace individual el que cada uno lleve un plan. Lo hace individual el que el maestro realmente quiera y le encante su trabajo y quiera aportarle a los niños. Que tenga el interés de observar a cada uno de ellos y ver qué le interesa a cada uno. Porque yo puedo hacer 20 planeaciones diferentes y puedo decir, mi plan es súper individual. Pero si yo no tengo el interés de ir a ver a tu hijo o a cada uno de los niños, ¿qué le está interesando? Ah, el agua. Ay, pues vamos a trabajar alrededor del agua. Y alrededor del agua se puede meter la lectura y se puede meter la escritura y podemos ir a tu ritmo. Eso es lo que hace una educación realmente individualizada, que hace que tú como niño te intereses en lo que quieres aprender, que puedas explotar tu potencial. Y fue lo que a mí realmente me llamó a este tipo de educación, ¿no? Me encantó muchísimo, bueno, hay varios ejemplos y varias cosas, pero algo que me llamaba mucho la atención es que para mí era impresionante cómo cada uno tenía su evaluación propia y no era una evaluación general. De hecho, las evaluaciones cuando se les entregaban a los papás era describir cómo había sido el avance del niño. Yo decía, esto en mi vida lo había visto. Yo estudié Montessori en casa de niños, que es preescolar, pero pues a mí no me tocó ninguna evaluación. Entonces, el poder decirle al papá, tu hijo avanzó, ve el avance que tiene, a lo mejor no tiene el 10 que tú quieres, pero avanzó, hizo un gran esfuerzo. Creo que es mucho más enriquecedor que el papá pueda ver el esfuerzo que está teniendo su hijo, el compromiso que está teniendo y ver que el avance sea, aunque sea lento, que vaya viendo un avance y que no haya regresiones, a que estandaricemos a todos a que lean 150 palabras en el libro en 1 minuto, por decir, ¿no? Se me hace mucho más interesante cómo el niño puede estar enganchado en esta parte de la educación. Y bueno, alrededor de estos ejemplos hay muchas cosas, o de esto que yo viví, se fueron suscitando muchas cosas que me hicieron darme cuenta la importancia, y creo que antes que nada, antes que hablarle a los maestros, hay que hablarle a los papás, porque los primeros que necesitamos hacer los cambios somos los papás. Ni siquiera podemos exigirle a todos nuestros hijos por igual. A veces tenemos 3 hijos o 2 hijos. Y a pesar de que tienen el mismo mamá y la misma papá, y viven en la misma casa y tienen el mismo perro, y viven en las mismas circunstancias, su carácter y su forma de ser, o su forma en la que se desarrollaron, es completamente diferente. Su forma del aprendizaje, ¿verdad? Su forma del aprendizaje. Incluso los cuates. Hay cuates que vienen, o gemelos, que son idénticos y parece que dicen, ¿cómo lo distingo? Pero la forma de ser, hasta la forma de gustos, de vestir, es completamente diferente. Y yo como papá tengo que soltar estas ganas o estos egos de adulto de decir, quiero que todos mis hijos sean iguales, quiero que todos mis hijos sean exitosos, porque lo que es éxito para mí como papá puede ser que no sea éxito para él, porque por ejemplo hay papás que me han topado que el éxito es que sea un buen abogado, que tenga un súper buen sueldo, o que sea médico, o que sea feliz. Hay diferentes, pero hay niños que su éxito es conseguir una pareja, tener una familia muy bien formada, etc. Porque eso los hace feliz. Hay otros que sí dicen, no, es que yo quiero ser abogado y se esfuerzan por estudiar. Hay otros que dicen, no, yo quiero ser pintor. Y eso me apasiona y lo quiero hacer. Entonces creo que lo primero que tenemos que soltar como adultos, papás, es esta parte de exigir, porque somos los primeros que vamos a dar la pauta para que las escuelas puedan evaluar a mi hijo como se lo merece. Y yo creo que una parte muy importante es la confianza. Y es la confianza de que todos los niños logran ser quienes nosotros les estamos ofreciendo en el mundo, pero se desenvuelven alrededor de lo que tienen, del ambiente, de los adultos que están a su alrededor. Y si nosotros tenemos fe en que lo van a lograr, no tenemos por qué estar exigiendo que en segundo de primaria tengan tareas de 6 horas para que aprendan.
No, yo veo papás hoy en día muy preocupados que me dicen, oye, es que me urge que mi hijo aprenda a ir al baño. Enséñale. Y yo les digo que primero que nada el control de esfínteres no es algo que se aprende. Yo no le puedo enseñar a un bebé a controlar esfínteres. Lo puedo modelar. Puedo hacer que lo vea en otros niños. Pero la mielinización que se da en el cuerpo, pues yo no se la puedo dar y no se la puedo enseñar. Poco a poco él va a ir aprendiendo. Hay que ser pacientes. Sí, claro, hay adultos que por algún problema, pues no controlan los esfínteres o tienen algo. Pero en general vemos a los adolescentes que ya controlan los esfínteres. Entonces, ¿cuál es la prisa? Dale chance a tu hijo. No lo presiones y no lo estés poniendo con ciertas etiquetas. Entonces, pues bueno, primero que nada es esto para los papás. Porque si los papás apoyan a las escuelas, a que las escuelas podamos evaluar a los niños conforme a cada uno, y no somos los primeros que estamos comparando, de oye, a ver, pero ¿por qué este cuadro sí? El cuadro de honor, el abanderado. Hay muchas cosas que motivan a los niños para estar en un cuadro de honor, que a veces no es el motivo real de un aprendizaje. O el examen, estudian para pasar un examen y luego se les olvida todo el conocimiento. Y digo, y a mí me pasó, O sea, a mí me pasó que si me preguntas ahorita cómo hacer tal cosa, a lo mejor ni me acuerdo, pero estudiaba tanto que a veces hasta me escondí y me jalaba los cabellos porque no me lo podía aprender. Y mi mamá se preocupaba muchísimo porque decía, ¿qué le pasa? Y contrataba a los 1000 maestros para que yo pudiera pasar un examen. Y no era para que yo me pudiera quedar con ese conocimiento y usarlo toda la vida. Entonces nos estás recomendando, porque algunos papás lo que hacemos es precisamente eso, exigir un 10, un 9. Exacto. Y creemos que esa calificación es lo que nos va a demostrar que el niño sabe. Entonces tú nos estás recomendando que no nos enfoquemos en una calificación. Exacto. ¿Verdad? Cuando nosotros nos enfocamos en el premio, en la calificación, en el cuadro de honor, no nos estamos enfocando realmente en lo que aprendió. ¿Cómo podemos hacer esta diferencia? Pues bueno, ver que lo que está aprendiendo lo puede aplicar a su vida. Lo puede aplicar, es una persona responsable, es un niño responsable que sabe solucionar problemas con lo que está aprendiendo. ¿De qué nos sirve que un niño sepa estructuralmente cómo se hace un poema si jamás lo va a hacer? Y nada más me va a poner en el examen introducción, desarrollo, desenlace, tan y un 10. Ya tiene el 10. Pero si él lo quiere expresar y a lo mejor no tiene las palabras adecuadas o el lenguaje adecuado, la redacción adecuada, no me funciona para nada. Si yo veo que mi hijo lo sabe hacer correctamente, pero no se sabe los nombres tal cual, ¿de qué me importa el 10? No estoy diciendo que las calificaciones no sean importantes, ojo, porque sí son algo que nos puede ayudar a darnos un parámetro. Sin embargo, yo creo que el aprendizaje va mucho más allá que una calificación y un examen. Por eso creo que es súper importante ir evaluando, conforme el niño va aprendiendo. La evaluación no es algo que se tenga que dar semestralmente o mensualmente o bimestralmente, como muchas veces se hace. Por ejemplo, donde vivo, en México, se entregan las boletas creo que cada 3 meses. Entonces, dependiendo el nivel de educación, ¿no? En algunos es cuatrimestral, pero sin embargo, el aprendizaje se da diario. Y si lo que yo le enseñé hoy es el 1 y el 2, y mañana yo llego y le quiero enseñar el 3, y el 1 y el 2 no se lo sabe, no tiene caso que yo avance. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta si lo evalúas todo a un mes después? Ya quedaron huecos en este medio de educación. Ya quedaron baches que luego hay que ir reparando y hay que ir reforzando con clases extras, con clases extracurriculares, con la maestra especial, la mamá sentada dando clases inmensas. Bueno, ¿qué recomiendo yo? Esta parte, evaluar diario a nuestros hijos. Evaluarnos no significa sentar y hacer un examen. Evaluar puede ser simplemente ver si estamos viendo la cantidad o por ejemplo la suma, que la pueda hacer, y entonces el yo no meterme y no decir es aquí, 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 y ver cómo la resuelve él solo, voy a decir si lo logra. Si vamos a la tienda y él le dice, a ver, paga, ayúdame, paga,
y él recibe el cambio y tú te das cuenta que lo está haciendo, no necesitas ni siquiera escribir la suma, te estás dando cuenta que en la vida real o en la vida cotidiana puede resolver estos tipos de problemas. Entonces, creo que es una parte muy padre y creo que algo que es muy importante para los papás y para los maestros es poder observar a nuestros hijos. Cuando nosotros a nuestros hijos, si queremos que nuestros 2 hijos, por ejemplo, en el caso de los cuates, ¿no? En el caso de un salón donde todos tienen 7, ¿no? A todos les voy a poder dar el dinero y van a ir y van a dar el cambio, les van a dar el cambio perfecto, etcétera. Y uno no lo logra, tengo que ver por qué. Realmente tengo que interesarme antes de decirle, no, es que no me hiciste caso ayer, mi clase, o pensar, mi clase está súper mal. Claro, hay que analizar qué fue lo que yo como maestro no pude conectar con el niño. Pero antes que eso hay que observar qué pasa. ¿Le interesan las matemáticas? ¿Le tiene miedo a las matemáticas? Porque a lo mejor es un temor muy grande. O a lo mejor hay un desarrollo que tiene y que no nos estamos pudiendo comunicar, no lo estamos pudiendo observar de una manera adecuada. Entonces, eso creo que es algo súper importante, poder evaluar a los niños conforme a sus habilidades. Individualmente. Sí. Y algo que es muy importante es que cuando nosotros estandarizamos la educación y queremos que todos sepan lo mismo, y queremos que todos sean buenos en matemáticas y en español, ¡qué padre! Pero la realidad es que los seres humanos no somos así. Todos tenemos fortalezas y debilidades y podemos aprender a compensarlas. Y el poder aceptar que a lo mejor mi fortaleza es matemáticas y no es el lenguaje, o es el lenguaje y no son las matemáticas, o son las ciencias, o es el arte, es lo que lleva a poder hacer una organización y trabajar en equipo. Un presidente no maneja un gobierno completamente solo, porque no es experto no sé, está el delegado, por ejemplo, de economía, de educación, o sea, tienen diferentes, de turismo, porque se tiene que apoyar de las personas que saben. Y el saber reconocer que yo a lo mejor no soy tan fuerte me hace que tenga menos miedo, porque hay mucha gente que le da miedo el trabajo en equipo, porque otra persona va a saber más que yo. Y cuando nos rodeamos con gente que sabe más que yo en un área, pero que yo también sé que sé y que le puedo aportar, eso hace un gran balance y hace un gran equipo. Entonces, yo creo que si queremos dar un paso hacia adelante como cultura latinoamericana, como mexicanos, como latinos, como lo han hecho en otros países, en Suecia, en Finlandia, como hemos visto estos países realmente primermundistas, tenemos que empezar por cambiar nuestra mentalidad hacia los niños y hacia nosotros mismos, porque muchas veces nosotros como papás nos exigimos ser todólogos y no nos admitimos a decirle a nuestro propio hijo, ¿sabes qué? Esto no lo sé, vamos a buscarlo, vamos a investigarlo juntos, te dejaron esta tarea, yo no sé cómo hacer esto, ¿qué te parece que lo buscamos juntos y lo aprendemos juntos? Entonces creo que es una gran manera y un gran reto, porque suena muy bonito, suena muy fácil, sin embargo siento que es algo de mucho trabajo y quitarnos muchos estereotipos y muchos egos como adultos, porque el adulto cree que tiene el poder, que siempre sabe, que le enseñamos nosotros al niño. Y algo que es súper importante es que por más que nosotros queramos enseñarle al niño, no le vamos a poder si él no está dispuesto a aprender. Antes que nada, tenemos que saber cómo engancharlo. Antes que nada tiene que haber una emoción hacia el aprendizaje. Y aunque yo tenga mi clase súper bonita para que aprendan a sumar, puede haber un niño que no desayunó bien. Y por el simple hecho de no haber desayunado, no les digo que viene el niño que se peleó con la mamá porque no se quería levantar, que vienen oyendo los problemas. Les estoy diciendo un problema súper simple, no desayunó bien. Tiene hambre y no se puede concentrar porque tiene un dolor de cabeza. Y yo ya generalicé mi clase para 25 o para 15, si es muy personalizado el sistema, ¿no? Para 15 niños, pero no me estoy dando cuenta que ese niño no lo está viendo y a lo mejor no se puede ni siquiera concentrar en ese día en cómo aprender a sumar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que van a quedar huecos en ese aprendizaje y a la hora que yo le haga el examen, pues sí, obviamente le va a ir mal. Entonces, lo primero que podemos hacer es platicar con nuestros hijos cómo estás, verlos, verle la cara a nuestros alumnos. Es súper importante que los recibamos todos los días, que los veamos cómo están,
que hoy en día que lo estamos haciendo de una manera diferente, podamos estar todavía más en contacto con los papás que antes. Porque hoy en día los papás son nuestros ojos. Si los maestros nos tocaba observar a los alumnos y hoy estamos a través de una pantalla, ¿a quién le toca observar a los hijos? A los papás. A los papás. Y los maestros tenemos que estar dispuestos a tener un poco más de trabajo si realmente es lo que nos gusta y realmente es nuestra vocación y decirle, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo estás tú? Porque si el papá está nervioso porque hay una parte ahí económica, un trabajo difícil, lo que sea, el hijo va a estar nervioso. El hijo no se va a poder concentrar. Por más que yo lo sienta ver un programa de televisión, no va a funcionar. Entonces es súper importante ir como evaluando esta parte del aprendizaje individual. Si a mi niño le interesa muchísimo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo súper bonito, la verdad que a mí me llamó mucho la atención. Yo tenía un alumno que le gustaba muchísimo la parte de historia, pero no le gustaban nada las matemáticas. Nada. Y entonces fue muy difícil porque era de verdad de mis primeros años en los que yo estaba ahí y no sabía ni cómo manejarlo. Al principio pues es mucho la práctica, ¿no? Entonces, bueno, era impresionante porque traía la taza y entonces llegaba y de repente en Montessori se maneja así, todos trabajan en diferentes áreas, pero él ponía un tapete y decía, es que hoy vamos a celebrar el cumpleaños de esta taza, porque es una reliquia y cumple 150 años. Y yo, Dios, no, por favor. Y ya tenía a todos los niños cantándole las mañanitas a la taza y bravos, que esta taza es china y la pintó no sé quién. Y sabía perfectamente diferentes tipos de como manualidades o cosas de diferentes culturas. Siempre traía un libro nuevo y yo de verdad no entendía cómo poderlo meter a las matemáticas. Y fue de la observación que cuando me decías que la reina Isabel, yo dije, ya sé cómo, ¿no? A mí, eso fue lo que me ocurrió en ese momento, decirle, a ver, ¿por cuántos años te ganó la reina Isabel? ¿Sabes en qué año nació? No podía leer los números porque no le gustaban las matemáticas. Y entonces fue por medio de lo que le gustaba conectar. Hay algo que es súper importante que es como la educación cósmica, ¿no? Que es cómo se conecta o se interconecta todo con todo. Con cosas, con personas. Si le interesa a una persona, ¿cuánta agua tiene? ¿Cuál es la estatura? ¿Cuándo nació? Por ejemplo, en la parte de los números, ¿por cuánto me gana? ¿Por cuánto soy más chico? ¿Sabes cuáles eran sus papás? O sea, hay tantas cosas que se pueden interrelacionar en las que podemos enganchar a los niños para evaluar si están sabiendo las cosas más básicas. Y la otra es que podemos saber que el niño aprendió, para cerrar, ¿no? Evaluando si el niño realmente puede poner ese conocimiento en práctica. No en un examen, en una hoja de papel y contestarlo. Porque eso quiere decir que se lo aprendió para el día siguiente. Hay niños que claro que lo van a poder hacer todos los días. Sin embargo, a lo que me refiero es, si pasa el examen y una semana después, el niño ni siquiera se acuerda de lo que vio, no funcionó. Muchas veces pasamos así la primaria y entonces cuando llegamos, realmente hay etapas de las escuelas que son como compensatorias. Por ejemplo, primero y secundaria es una etapa o un año en donde se ven muchas cosas donde tuvimos que haber visto en la primaria y que supone que tendríamos que estar reforzando. Y hay como una parte como de estandarizar otra vez, ¿no? Igual que primero primaria. Así hay años en los que se va manejando el sistema porque no llevamos realmente el control del aprendizaje que lleva cada niño. Es mucho más trabajo para los papás, es mucho más compromiso para los maestros. Sin embargo, yo creo que si queremos un futuro diferente, esta es la manera en la que podemos hacer un cambio. Ay, pues qué interesante. Es muy interesante, pero nos estás dejando un gran reto a los papás, a los maestros, a la sociedad como tal, como tú lo comentabas al principio. Porque es muy importante que no tratemos a todas las personas y sobre todo los niños igual. Con esa información que nos estás dando nos dejas una gran tarea. Y justo lo que dices, yo sí creo que es súper importante. Así como lo hacemos con los niños, tenemos que hacerlo con nosotros, con nuestra pareja, con el vecino, con nuestros papás. No todos somos iguales. Y yo creo que es mucho más fácil darnos cuenta de esto en los adultos que cuando lo hacemos con los niños. Pero si podemos verlo con nosotros como adultos, lo tenemos que poder pasar a las personas, aunque sean chiquitas. Me refiero a los niños, porque muchas veces a los niños no les damos la importancia que le damos al adulto.
Entonces, sí, realmente es una tarea muy grande, es una tarea muy importante si queremos un cambio. Si no queremos un cambio, pues no pasa nada, podemos seguir igual. Pero si queremos un cambio, tenemos que empezar a actuar ya. No podemos dejar esto como papás en manos de alguien que no lo está haciendo. A lo que me refiero es, si yo quiero un cambio en mis hijos, tengo que hacer primero el cambio yo. No porque la ley diga que nada más van a ver 30 minutos de televisión sea lo suficiente. Yo como papá, ¿cómo puedo tratar a mis hijos? ¿Cómo puedo tratar a mis 2 gemelos? ¿Cómo puedo tratar a mis 3 hijos? ¿O a mis 16 hijos? ¿O a mi hijo único? ¿Cómo lo puedo hacer yo como papá? Creo que es súper importante que todos los papás estemos informados. Y de igual manera, y con mucho más razón, bueno, no con mucho más razón, pero con la misma razón, los maestros, bueno, los psicólogos ya generalmente lo hacen, pero los maestros, los directivos, para poder trabajar todos en un equipo. Sí es una gran labor, pero creo que es algo muy posible y cuando empecemos a ver el cambio es algo muy bonito. Pues de nuevo te digo, muy interesante todos estos temas. Yo me imagino que las personas que te están escuchando van a tener muchas dudas, pero pues tú estás para podernoslas resolver. No, y algo muy interesante, bueno, ahorita aprovechando que me toca estar del otro lado, es si tienen dudas de algún tema, todos los especialistas que están pueden contactarlos y pueden ayudarlos como maestros, como papás, que eso es el chiste, ¿no? No es ver una plática nada más, es informarme. ¿Dónde me interesa? Exacto. Puedo acudir ahí. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Espero que sigan teniendo más información que les pueda ayudar y enriquecer. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, yo. Muchas gracias.